En los anales de la historia mágica medieval, un libro se erige como un faro de conocimiento arcano y misterio, el Heptamerón. Este antiguo grimorio atribuido a Pietro d'Abano, médico y erudito italiano del siglo XIII, se alza como uno de los más antiguos compendios de hechicería y conjuros que ha perdurado a lo largo del tiempo. Acompáñame en este viaje a través de los secretos del Heptamerón, un libro que despierta la curiosidad y el asombro por igual. ¿Qué significa tener un grimorio? En términos simples, un grimorio es un libro de hechizos y conjuros, una especie de compendio mágico que detalla los rituales y fórmulas para realizar acciones sobrenaturales. Aunque han sido perseguidos durante siglos, los grimorios, como el Heptamerón, por ejemplo, han perdurado, revelando una sabiduría oculta y fascinante. Este grimorio en particular es una ventana al mundo de la magia medieval, repleto de conjuros que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Pietro d'Abano, un erudito renacentista, dejó su marca en la historia con el Heptamerón, atribuido a este sabio italiano. El libro se destaca como uno de los más antiguos entre los grimorios, un tesoro de conocimiento mágico que ha resistido el paso del tiempo. Su influencia se extiende más allá de las páginas del propio Heptamerón, inspirando a generaciones posteriores de magos y ocultistas en su búsqueda de lo sobrenatural, y por tanto también en otros grimorios. Dentro de las páginas del Heptamerón se encuentran numerosos conjuros para realizar exorcismos, una práctica común en la época medieval. Estos rituales están diseñados para expulsar a los espíritus malignos que acechan a los mortales, proporcionando protección contra fuerzas invisibles y amenazadoras, desde los espíritus del aire hasta los demonios del fuego. El Heptamerón ofrece un arsenal de invocaciones para combatir lo sobrenatural. Pero el Heptamerón no se limita a la defensa, también contiene hechizos para invocar espíritus, cada uno con su propio círculo mágico y rituales específicos. Estas invocaciones deben llevarse a cabo con precaución, dentro de un entorno protegido por símbolos de poder. El libro detalla cómo crear y activar estos círculos, permitiendo al mago convocar y controlar a entidades de otro mundo. Una de las características más intrigantes del propio Heptamerón son los nombres mágicos que contiene, desde los nombres de las estaciones hasta los días y horas del día, haciendo bastantes correspondencias muy interesantes. Estos nombres son clave para realizar conjuros en momentos específicos. Además, el libro ofrece instrucciones para la creación de objetos y prendas mágicas, como el hábito del exorcista y el pentáculo de Salomón, elementos esenciales en la práctica de este tipo de magia. A pesar de su naturaleza mágica, el Heptamerón está imbuido de simbolismo cristiano, con invocaciones a Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Estas oraciones actúan como mediadores entre el mago y el mundo espiritual, otorgando poder y protección durante los rituales. Sin embargo, esta combinación de magia y religión atrajo la atención de la Inquisición, convirtiendo al Heptamerón en un objeto de persecución y condena. En resumen, el Heptamerón trasciende su condición de grimorio para convertirse en un testamento del conocimiento mágico medieval. Sus páginas albergan secretos antiguos y poderes ocultos, ofreciendo una visión fascinante del mundo de la magia y el espiritismo de Europa medieval. Para aquellos que buscan explorar los misterios del pasado y desentrañar los secretos del universo, el Heptamerón es una joya invaluable, un portal hacia un reino de maravillas y enigmas sin resolver. Este grimorio es parte de la gran biblioteca de los cuervos que he hecho para ustedes. Les dejo el link en la descripción. Y recuerden dejar su like y compartir para más contenido. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que convierte un libro en un libro extraño? Primeramente, que haya pocos ejemplares y a la vez que muchas personas lo quieran obtener. Eso hace que el libro esté muy cotizado. Si a eso le sumamos una pizca de misterio sobre su contenido o sobre la historia del propio libro, ya tenemos muchos de los ingredientes que necesitamos para preparar este cóctel llamado libros prohibidos. Y vamos a estar viendo 5 de ellos el día de hoy, muy interesantes, algunos muy complicados de encontrar en físico, pero aún así posible de encontrarlo en otros formatos. Si quieres más videos de grimorios, recuerda dejarme tu like, comentario y compartir el video para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. El primero de todos será el Grimorio de San Cipriano. Y es que la figura de San Cipriano es realmente bastante curiosa, pues antes de convertirse al catolicismo y ser obispo de Antioquía, también fue mago.
La vida de San Cipriano, que vivió en el siglo III, se recopila en diversos textos desde finales del siglo XVI, como la que redactó el jesuita Pedro de Rivadeneira. Según cuentan, San Cipriano nació en Antioquía, en el seno de una familia acomodada y por supuesto muy culta. Por su condición pudo viajar por Grecia, Egipto y la India, en donde aprendió sus afamadas artes mágicas. A la edad de 30 años, todo según los relatos de su vida, por cierto, recopiló todos sus conocimientos mágicos en un libro y luego se convirtió al cristianismo. El libro, que se le atribuye, se comenzó a difundir alrededor del año 1849, a partir de una edición que decía que estaba sacada del manuscrito del Santo. Según dicha edición, el manuscrito estaba escrito en castellano y en portugués, y además de enseñar numerosos hechizos y conjuros, incluso cómo realizar un pacto con Satanás, especialmente realizados por los musulmanes, señala lugares en donde se pueden encontrar tesoros. Existen muchísimas historias de aventureros del siglo XIX que se dedicaron a buscar estos tesoros. En la lista de lugares, que incluían 174 tesoros ocultos en Galicia, quizá no haya habido nunca un libro más buscado desde el siglo XIX, ni que despertase tantas pasiones. El Malleus Maleficarum es posiblemente el más famoso de todos los libros medievales sobre brujería. También conocido como el Martillo de las Brujas o Hexenhammer, fue escrito en 1486 por, curiosamente, dos monjes dominicos e inquisidores. Se convirtió en el manual indispensable para la Inquisición en su lucha ficticia contra la brujería en Europa. A pesar de eso, acabó siendo colocado en el Index como libro prohibido en 1490. El Malleus Maleficarum no solo afirmaba la existencia de las brujas, sino que ayudaba a identificarlas, recogiendo ejemplos y anécdotas sobre personas herejes, especialmente en las zonas aledañas a Alemania. El libro siempre ponía la lupa sobre las mujeres, curiosamente, y fue más extendida su lectura en las zonas protestantes tras el Concilio de Trento que en las católicas, zona en la que incluso se negaba que fuera escrito por verdaderos cristianos. Con la llegada de la imprenta entre el siglo XVII y XVIII, fue el segundo libro más vendido después de la propia Biblia. Quizás este texto haya sido el causante de aplicar las penas de hoguera a los condenados por brujería y otras horrendas torturas. Considerado por los amantes del ocultismo como posiblemente una obra maestra, el también llamado Libro de los Conjuros de Honorio reúne una suerte de fórmulas con las que invertir las oraciones cristianas de tal forma que se puedan invocar a los demonios. La autoría del libro se le atribuye al Papa Honorio III, algo que, evidentemente, los autores católicos niegan rotundamente, aunque todos conocemos la historia del papado y la clase de personajes que se han sentado en su silla a lo largo de su existencia, por lo que no suena realmente tan descabellada la idea de pensar que hubiera salido de su propio puño y letra. Es más, es tanto el nivel que tiene el libro, que está escrito en latín y es muy exacto en cuanto a la liturgia cristiana, que realmente no pudo haber sido escrito por alguien ajeno a la iglesia. El Papa Honorio III fue uno de los que persiguió a los albigenses en la cruzada contra los cátaros. Se sabe que los cátaros eran practicantes de algún tipo de magia blanca, o al menos eso se decía. Evidentemente no sería del gusto de alguien que escribe un libro de esta índole. A pesar de estas evidencias, su contenido está más cerca de grimorios posteriores, como la llave de Salomón o el Grimorium Verum, que de fuentes de la época en la que se fecha, curiosamente. Podemos compartir aquí un pequeño extracto del Grimorio, que dice lo siguiente: «Yo os conjuro y ordeno, espíritus todos, tantos cuantos vosotros fuereis, ausentes y presente,
para que aceptéis y acojáis favorablemente este grimorio y cuanto en él se contiene, a fin de que cuantas veces lo lea con la intención de evocaros, os presentéis sin demora bajo hermosa apariencia humana y sin poner reparos ni exigencia alguna. Como la mayoría de estos libros, existen numerosos textos con el mismo título publicados en diferentes épocas. Normalmente se hacían estas publicaciones para satisfacer las peticiones de ricos bibliófilos interesados en conseguir el libro, especialmente durante el siglo XIX. El De Masticatione Mortuorum in Tumulis, o la masticación de los muertos en sus tumbas, es una obra escrita por el filósofo y pastor luterano Michael Ranft en 1725 y 1728, hombre de la Ilustración que trató de encontrar una explicación científica al vampirismo. El autor investiga un caso de vampirismo en Hungría, mientras habla de cómo los muertos devoran a otros muertos o cómo el mismo Satán se pasea por los cementerios, que según él no son lugares de descanso ni mucho menos de paz. De hecho, tengo un extracto de una parte del libro que dice: es una creencia muy extendida en Alemania que ciertos muertos mascan en sus tumbas y devoran lo que se encuentre alrededor de ellos, que se les oye comer como cerdos, con cierto ruido sordo y como rugiendo y gruñendo. De este libro surgen las costumbres de enterrar a los muertos al revés, poner monedas de plata en sus ojos, piedras en la boca o incluso clavar alguna que otra estaca en el corazón de algún muerto para evitar que se volviera a levantar. Todo el libro es una especie de tesis sobre el vampirismo, aplicando lo más importante en la época, el sentido común. Con la razón atribuye el crecimiento de uñas y pelo en los cadáveres a las propiedades del suelo en donde se entierran. También comenta otros libros que ha utilizado como fuente para explicar otros fenómenos, como el de los muertos vivientes, zombies y vampiros que se paseaban en el siglo XVIII, por decirlo de alguna forma. Es un libro realmente interesante. Las obras en libro del abate Tritemius o de Johann von Heidenberg, también conocido simplemente como Tritemio, son un básico en la biblioteca de todo aficionado al misterio y a la alquimia. Este monje alemán era un erudito, hechicero y maestro de alquimia. Existen alquimistas que han escrito tratados posteriormente, como Paracelso o Agripa, que aseguran ser discípulos de Tritemio. Prolífico escritor, redactó tantos textos de tipo religioso como tratados de astrología, historias, y alternó con la magia y la química o alquimia en la época. El libro que más fama ha ganado a lo largo de la historia es el que hablaré en este momento, la Estenografía, o Ars per occultam scripturam animi sui voluntarem absentibus aperiendi certu. Este texto fue publicado originalmente en 1500. Hay una edición del año 1606 publicada en Frankfurt del Meno por Matthias Becker que pasó directamente al Index Librorum Prohibitorum, es decir, al índex de libros prohibidos. El libro plantea la hipótesis de que se puede transmitir información codificada a distancia utilizando espíritus, algo así como enviar un correo electrónico espiritual, pero con fantasmas. ¿Pudiera ser que el abad hubiera descubierto la onda corta o algún sistema de comunicación a distancia? Es una posibilidad, pero el método de codificación de la estenografía es, en su gran mayoría, la sustitución de letras por números, algo muy básico en temas de criptología. Al descifrar y traducir la obra, se encontró con unos textos que decían esto: no te fíes de este monje, le gusta beber buen vino y es raro. Jacobo Seitz quiere acuchillarte. Cuidado. Aunque en el libro también se encuentra un sistema de aprendizaje acelerado del idioma, el mencionado sistema para envío de información sin mensajero
escritos sobre magia y sobre cómo mejorar la memoria. Fue acusado por el emperador Maximiliano I de practicar las artes oscuras y se le hizo un interrogatorio en 1505 en el castillo de Beauport. Trithemius respondió con la publicación de su Liber Octo Questionum en 1515. El Picatrix, el grimorio para obtener energía de los planetas y otras cosas menos agradables. Es bien conocida la importancia que en la antigüedad tenían los astros en la vida cotidiana de las personas, por lo que desde tiempo inmemorial la humanidad entera se ha dedicado a su estudio, y buen ejemplo de ello lo encontramos desde Stonehenge hasta las pirámides, entre muchos otros monumentos repartidos por todo el mundo. Pero no solo en la arquitectura se encuentra presente la astrología, también en la literatura encontramos obras antiquísimas como el Picatrix, un misterioso grimorio que muestra las aplicaciones mágicas de los astros. ¿Quieres conocerlo? Pues ya te voy a contar al respecto. Picatrix, el grimorio que te va a dar eso que quieres, mi bro. En el título del Picatrix podemos encontrar que es una obra escrita a principios del primer milenio. Es muy variado. En él encontramos magia talismánica y por tanto las correspondencias astrológicas en animales, plantas, metales, piedras y demás, a través de los cuales se se pretende atraer y canalizar la energía de los planetas para que un determinado acontecimiento se desarrolle según la voluntad de quien lo practique. Básicamente encontramos también magia zodiacal magia zodiacal y los decanatos, para adivinar y dominar con exactitud a través de las fuerzas del cosmos y la naturaleza. También la numerología en correspondencia con las casas lunares, para planificar los rituales con base en el momento propicio, en el momento más propicio para que la energía de los astros favorecieran el resultado. El Picatrix es un grimorio bastante interesante, pero este misterioso grimorio no se limitaba solamente a las distintas aplicaciones de la astrología, sino que también incluye un bizarro recetario de conjuros que debían elaborarse con ingredientes tan peligrosos como el hachís, el opio y otras plantas psicoactivas que además eran utilizadas en grandes cantidades para inducir a estados alterados de conciencia y también viajes astrales. Si en cambio lo que se pretendía era contactar con los espíritus y dominar las fuerzas de los mismos, entonces los ingredientes que se debían utilizar eran sangre, esperma, orina, la cera de los oídos, las lágrimas de los ojos y la saliva. Aquí no se desperdiciaba absolutamente nada. Aunque es cierto que este grimorio no es para personas que puedan sentir asco con facilidad, lo que sí hay que admitir es que es fácilmente uno de los grimorios más útiles una vez se supera esa barrera, con hechizos y pócimas que deben ser consideradas efectivas, cuanto menos, pero que solo está disponible para aquellos que se atreven. Aún así, ¿te atreverías a utilizar el Picatrix? Déjalo en los comentarios. Recuerda que el Picatrix es parte de la gran biblioteca de los cuervos que he hecho para ti. Te dejo el link en la descripción. Hablemos de Excalibur. La espada no. Hablaremos del libro sagrado o maldito, entre comillas, de Excalibur. Es un libro que tiene una leyenda bastante interesante y de hecho el escritor de este libro terminaría por fundar la Cienciología, que es este grupo religioso, entre comillas, donde hay personas muy poderosas de distintas índoles. Uno de los que más estuvo metido dentro de ellos, que quizás nos pueda sonar, es Tom Cruise, por ejemplo, y se metió tanto dentro de la Cienciología que incluso terminó por romper su propia familia a raíz de esto. Y pues Excalibur, según la leyenda, es un libro prohibido que vuelve loco a quien sea que lo lea. Pero su autor, L. Ron Hubbard, que vivió hasta 1986 si no me equivoco, era el creador de la Cienciología. Declaró en 1948 que el libro fue inspirado durante los 8 minutos en los que estuvo clínicamente muerto durante una operación. Al contrario de lo que podemos encontrar con otro tipo de libros sagrados o libros malditos en algunos casos, teóricamente estos libros suelen conducir a la locura a todo aquel que se aventura en sus páginas, o por lo menos eso se menciona. ¿Alguno de ustedes que ha leído los grimorios que les he dado está loco hasta ahora? ¿No? ¿Cierto que no? No respondan. Excalibur es un libro real, es un libro que existe, pero no ha sido publicado. Entonces, ¿cómo rayos te estoy hablando yo de un libro que no ha sido publicado? Pues mira, no ha sido publicado, al menos no de forma convencional, pero circula entre los iniciados de la Cienciología y pues a día de hoy tú sabes cómo funcionan las cosas, ¿sí? Cuando alguien tiene acceso a algo, el internet se encarga de que todos tengan acceso a ese algo.
Hay otro libro muy bueno que es el libro de los condenados, no lo voy a decir en francés porque me sale fatal el francés, pese a que estudié como 3 meses y solo sé decir je m'appelle. Bueno, entonces, era una obra dedicada a toda clase de rarezas bibliográficas y era de hecho muy interesante. Tenemos a Jacques Vergier, por ejemplo, que sostiene que el contenido de Excalibur estaría relacionado con alguna especie de saber absoluto, entre comillas, y la clave de la existencia humana. Aparte de todo esto, también incluye el autodescubrimiento. Es una joya este libro en ese sentido. Y que su autor hizo circular el libro entre sus amigos más íntimos a modo de prueba, a ver si se sentían atraídos, si sentían el llamado del saber completo y eterno, ¿sí? Y esto realmente funcionó bastante bien porque todos, absolutamente todos, cayeron en alguna especie de frenesí y algunos de ellos incluso fueron llevados a hospitales psiquiátricos durante un tiempo porque pues habían perdido la cabeza. Entonces, esta es la razón por la que el Excalibur, el libro, es el único libro del creador de la cienciología que no fue publicado como tal. Y existe una versión de este Excalibur en internet actualmente. ¿Es la versión veraz al 100%? Posiblemente no. Sin embargo, es lo que hay y realmente sí está bastante interesante. Pero ahora para entender a Excalibur, para entender el libro de Excalibur, tenemos que hablar de la vida del creador del libro de Excalibur. Nuestro querido Lafayette Ron Hubbard, sobre todo, fue un buen autor de relatos fantásticos, aunque sus mejores obras estaban relacionadas más que todo con el tema de la ciencia ficción, y fue un hombre que le apasionaban todos estos temas. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, él fue herido por los japoneses y en una intervención quirúrgica de emergencia, nuestro querido Ron Hubbard realmente murió. Murió sobre la mesa de operaciones, pero volvió. Mejor dicho, murió pero conservó la conciencia durante un tiempo, según sus propias declaraciones, y adquirió ciertos conocimientos que en condiciones normales no serían posible que las podamos tener, serían inaccesibles directamente. Entonces, tiempo después, meditando sobre psicología directamente, Ron Hubbard termina por concebir lo que se conoce como los fundamentos dianética. Y ya sé, viene la pregunta, ¿qué es la dianética? Es una especie de ejercicio de psicoanálisis personal en donde el sujeto puede desarrollar sus talentos ocultos sin ninguna clase de instrucción, como todo en todas partes al mismo tiempo, pero mejor. Quien sugiere un inconsciente lúcido y astuto, mientras que para el Excalibur de Ron Hubbard, por ejemplo, se trataría de una entidad idiota, ciega, que suele seguir todos los postulados que le impone el medio ambiente. Entonces, en este contexto, Excalibur propone que todo aquel que logre liberarse de estos condicionamientos alcanzará la verdadera claridad. Las personas que practican la cienciología suelen ser muy cerradas, pero muy cerradas en sus creencias. Imagínate la persona más creyente que siente que tiene la verdad absoluta y que intenta convencer al resto de que está equivocado y que ella es la única persona que tiene razón. Ahora multiplícalo por 100, porque actualmente la cienciología se ha pasado por bastantes escándalos en los que ni siquiera dejan que las personas que forman parte de la cienciología puedan salirse fácilmente. Hay casos de supuestos secuestros incluso, o sea, eso está súper turbio, por tanto no entraremos ahí. Escojo vivir. Entonces, volviendo nuevamente a este nuevo sujeto que ya logró romper estas ataduras, digamos que ahora está iluminado, es una variante más actualizada del concepto de superhombre que manejaba Nietzsche, por ejemplo. Pero un superhombre que no se recluye a lo alto de la montaña, como que no, el resto es menos que yo, entonces no me acerco a ellos porque son chusma directamente. Sino que sigue en contacto con sus hermanos menores y menos evolucionados, es decir, con nosotros directamente. Ron Hubbard, al parecer, creó un método para despertar esta claridad y lo aplicó sobre su mujer, quien apenas la alcanzó, le solicitó el divorcio. Y luego de esto, Ron Hubbard volvió a intentar este proceso, pero esta vez con uno de sus amigos. ¿Qué pasó? Bueno, realmente las consecuencias fueron un poco más perturbadoras porque tras alcanzar esta claridad, acabó con la vida de su esposa y luego acabó con su propia vida. Tras muchas horas de reflexión, Ron Hubbard consideró que la dianética, aunque efectiva a corto plazo, solo suavizaba las cicatrices psíquicas que portamos desde el útero de nuestra madre y que en nada colaboraba con las heridas ancestrales, es decir, las que cargamos de vidas anteriores, y en este contexto, Hubbard termina por crear la cienciología. Después de publicar varias obras de divulgación, concibió su libro más controversial, que sería Excalibur. Curiosamente, y a contramano del resto de las religiones, la cienciología ha ocultado Excalibur incluso de los propios creyentes y seguidores, porque
qué? Porque los peligros de divulgación dicen que son demasiado ominosos como para arriesgarse. Y es muy extraño porque normalmente un grupo religioso quieren que se sepa de su libro directamente. Como si se tratara de una especie de secreto que nadie quiere que sepa e incluso potencialmente peligroso para aquel que sepa ese secreto. Pero lo cierto es que las teorías de Ron Hubbard y las de la cienciología en general son ciertamente delicadas, entre comillas. Es relativamente sencillo captar adeptos para esta doctrina, incluso adeptos de nivel intelectual y espiritual bastante alto. Y a ver, tampoco es tan complicado. En una secta normalmente lo que se buscan es que te hagan sentir que estás en el camino correcto, que estás haciendo las cosas bien, y si no estás haciendo las cosas bien, que las hagas según los preceptos para que las hagas bien. Y cuando sentimos que nos falta algo en nuestra vida y llega alguien diciéndonos que somos especiales, que no somos como los demás, que mediante una serie de sencillos procedimientos y ejercicios mentales podríamos elevarnos directamente de nuestros cuerpos mortales y superar al resto de la humanidad y transformarnos en lo que deberíamos haber sido en primer lugar, que serían dioses. Entonces, ¿el libro Excalibur y la cienciología pueden ser consideradas peligrosas? Sí, pero no más de lo que puede llegar a ser cualquier secta o cualquier movimiento religioso. Y tampoco podemos ignorar estos rumores, que a fin de cuentas pudo haberlas creado el mismo creador del libro para darle más bombo a ese libro. Pero, aún así, es muy interesante porque no podemos descartar estos rumores que circulan alrededor de Excalibur, precisamente porque su leyenda nos impide conocer ese contenido real. Como les dije, hay una versión en internet, ya la leí, estoy vivo, pero capaz lo pongo en el grupo de Telegram. Recuerden que tenemos grupo de Telegram. Porque es que si todo aquel que lo lee, el libro original al menos, enloquece, entonces ninguna persona cuerda podría decirnos demasiado acerca de este libro. Aunque lo más probable es que el Excalibur sea muy parecido al Cantar de los Vampiros. Se convierta en un libro mítico, un libro que es básicamente una leyenda que todos quieren pero que nadie tiene. Y quien lo tiene no lo quiere dar a nadie. Pero también sostienen que realmente algunas páginas del libro original de Excalibur están dentro de otros libros de cienciología y que solo las personas privilegiadas pueden reconocerlas, aunque ya la leyenda se abstiene directamente de brindar más información. Ahora, hablando en serio de este libro, realmente no considero que sea un libro que las personas deban leer. Sin embargo, las versiones de PDF que están en internet pues son bastante digeribles e incluso interesantes, ¿sí? Pero, bueno, la dejaré en el grupo de Telegram para que lo puedan ver. En los reinos del ocultismo y la espiritualidad existe un libro que ha capturado la atención y la curiosidad de muchos buscadores de sabiduría: Plegarias y exhortos de los 72 genios de la Cábala. Este intrigante texto es una colección de plegarias, invocaciones y exhortos dirigidos a los 72 ángeles de la Cábala, una tradición esotérica que explora la naturaleza divina y los misterios del universo. La historia detrás de este libro se remonta a las profundidades de la antigua tradición cabalística, que ha fascinado a estudiosos y practicantes durante siglos. La Cábala, en su esencia, es un sistema de conocimiento espiritual que busca comprender la naturaleza de Dios y el universo a través de la interpretación de textos sagrados y simbólicos también. Dentro de este vasto campo de estudio se encuentran los ángeles, seres celestiales considerados como mensajeros divinos y guardianes de los secretos del cosmos. El libro de Plegarias y exhortos de los 72 genios de la Cábala recoge antiguas enseñanzas y prácticas relacionadas con los ángeles y sus nombres divinos. Cada uno de los 72 ángeles tiene un nombre único y una función específica dentro del esquema cabalístico. Estos ángeles son vistos como intermediarios entre el mundo material y el mundo espiritual, capaces de otorgar conocimiento, protección y guía a aquellos que los invocan con respeto y devoción. La estructura del libro refleja la complejidad y la profundidad de la tradición cabalística. Está dividido en secciones que corresponden a cada uno de los 72 ángeles, con plegarias y exhortos claramente diseñados para conectarse con la energía y la sabiduría única de cada ángel. Las plegarias son formas de comunicación y solicitud, mientras que los exhortos son llamados a la acción, destinados a activar la presencia y la influencia de los ángeles en la vida del practicante. El proceso de trabajar con este libro requiere un profundo respeto por la tradición cabalística y una comprensión de sus principios fundamentales. Los practicantes deben familiarizarse con los nombres divinos de los ángeles, sus atributos y sus correspondencias simbólicas. Cada plegaria y exhorto está diseñado para ser recitado con intención y con devoción, estableciendo así una conexión poderosa entre el practicante y la energía angelical que buscan invocar. La importancia de este libro radica en su capacidad para abrir puertas a dimensiones espirituales más elevadas, para brindar orientación y apoyo en el camino del crecimiento personal y espiritual. Los 72 ángeles representan aspectos específicos de Dios y pueden asistir en áreas como la sanación, la protección, la abundancia y el desarrollo espiritual.
Sin embargo, es crucial recordarles que trabajar con estos textos requiere responsabilidad y discernimiento. La Cábala es una tradición profunda y compleja que debe ser abordada con humildad y dedicación. La práctica de las plegarias y exhorto de los 72 genios de la Cábala no es un juego, sino un camino de exploración interior y conexión con lo sagrado. En conclusión, en este libro podemos encontrar que se representa una puerta de entrada a la riqueza y la profundidad de la tradición cabalística. Su estudio y práctica pueden llevar a experiencias significativas y transformadoras en el viaje espiritual de aquellos que se adentran en sus enseñanzas y misterios. Si te interesa este libro, va a estar en nuestro grupo de Telegram, el link va a estar en los comentarios, así que revísalos. Y ya que estás ahí, recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar. El Galdrabok, conocido como el libro de magia, es un grimorio de origen islandés que se remonta al siglo XVII, aproximadamente alrededor de los años 1600. Este intrigante compendio mágico fue creado por 4 autores anónimos, 3 de ellos eran islandeses y 1 danés, que trabajó con material proveniente de Islandia. Lo que hace que el Galdrabok sea tan fascinante es la diversidad de conjuros y prácticas mágicas que contiene, escritos en latín y runas, combinando invocaciones a entidades tanto cristianas como paganas, nórdicas y demás, junto con el uso de hierbas y objetos mágicos. Dentro de las páginas del Galdrabok se encuentran una serie de símbolos mágicos que han capturado la atención de estudiosos y practicantes de la magia nórdica a lo largo de los años. Uno de estos símbolos es el Veitstafur, que es utilizado para atraer la suerte en la pesca, una práctica vital para las comunidades que dependían del mar para su sustento. Otro símbolo destacado es el Bekvisir, diseñado para ayudar a orientarse en situaciones de niebla o de tempestad, o en situaciones donde simplemente no sabemos a dónde ir, una herramienta invaluable para los navegantes y exploradores de la época. Entre los símbolos mágicos del Galdrabok también se encuentra el Jostafur, que era utilizado para protegerse contra robos, una preocupación común en tiempos en los que la seguridad personal y de la propiedad era fundamental. También estaba el Stafur Genkaldri, que por su parte era un símbolo empleado para contrarrestar los conjuros y hechizos de otros brujos, reflejando la creencia en la importancia de la protección mágica en un mundo lleno de fuerzas ocultas. Uno de los símbolos más relevantes dentro del Galdrabok es el Kaupaloki, que es asociado con la suerte en los negocios. En una época donde el comercio y el intercambio económico eran vitales para la supervivencia de muchas personas, contar con la protección mágica para el éxito en los negocios era altamente valorado. Sin embargo, quizás el símbolo más notable y con mayor relevancia en diversos ámbitos es el Aegis-Hjálmur. Este símbolo es mencionado en algunas sagas y revitalizado por el resurgimiento del recreacionismo y el neopaganismo nórdico. En el contexto de la batalla, este símbolo se utilizaba para infundir terror en los enemigos y proteger al portador. En la vida cotidiana se empleaba como defensa contra el abuso o la opresión de otros, simbolizando el poder de la protección y la resistencia frente a las adversidades. El Galdrabok es mucho más que un simple grimorio, es un testimonio de la rica tradición mágica y espiritual de Islandia y el mundo nórdico en general. Sus símbolos y conjuros revelan una profunda comprensión de la interacción entre el ser humano y el mundo invisible, así como la búsqueda constante de protección, suerte y poder en un entorno lleno de desafíos y de misterios. Si quieres el Galdrabok, recuerda que va a estar en el grupo de Telegram, así que lo vas a encontrar en los comentarios. El libro Cómo entrar en contacto con su guía espiritual de Zenaya Román es una obra que profundiza en el fascinante mundo de la canalización y la conexión espiritual. A través de su estructura y contenido se sumerge en conceptos esotéricos y prácticas que exploran la comunicación con entidades superiores, el desarrollo de habilidades canalizadoras y la integración de estas experiencias en la vida diaria, y mucho más. El prefacio del libro establece la importancia y el impacto que puede tener el ser el canal en la vida de una persona. Se enfoca en cómo utilizar la información proporcionada en el libro para iniciar y potenciar esta capacidad, guiando al lector a través de un proceso gradual y reflexivo. La introducción presenta la pregunta clave: ¿por qué se enseña la capacidad de poder conectar con esta energía? Este interrogante lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la conexión espiritual y su relevancia en el crecimiento personal y mágico. En la primera sección se introduce de manera clara y detallada qué es la capacidad de conectar con tu yo superior o con tu guía, básicamente. Se explican sus alcances y limitaciones, así como las formas en que pueden ser utilizadas para beneficio personal y el de los demás.
se abordan también el tema del estado de trance y cómo alcanzarlo, con ejercicios prácticos que guían al lector en este proceso. El capítulo dedicado a los guías espirituales es especialmente revelador. Se profundiza en quiénes son estos guías, cómo se comunican con nosotros y cómo prepararse para recibir sus mensajes de manera clara y efectiva. La importancia de establecer una conexión genuina y de confianza con los guías se destaca como fundamental en este camino. La segunda sección del libro se adentra en el proceso de abrirse a la capacidad de ser canal, de conectar con esta energía. Se describen ejercicios y prácticas para alcanzar un estado de trance óptimo, así como la conexión inicial con el guía espiritual. También se brindan pautas para realizar lecturas para otros y explorar el futuro probable a través de la canalización. A lo largo del libro se comparten relatos de experiencias personales, como conectar con esta energía, desde los primeros encuentros con los guías hasta el impacto que esta capacidad tiene en la vida cotidiana. Estos relatos añaden una dimensión más práctica y emocional a la obra, permitiendo al lector conectar con las experiencias de otros y comprender mejor el proceso de apertura a esta canalización. La sección final del libro aborda temas claves para el desarrollo continuo de la capacidad de conectar con esta energía. Se exploran aspectos como el crecimiento espiritual acelerado que esta práctica puede llegar a ofrecer, como reforzar la conexión con los guías, enfrentar los desafíos de ser un canalizador de estas energías en el mundo exterior y también poder canalizar a los guías de otra persona, y la importancia de mantener una actitud de apertura y aprendizaje constante. En resumen, este libro es una guía completa y accesible para aquellos que desean explorar y desarrollar sus capacidades de canalización, especialmente si estamos hablando de sus guías espirituales. A través de ejercicios, consejos prácticos y relatos inspiradores, Zenaya Román ofrece un camino bastante claro y enriquecedor hacia la conexión espiritual y el despertar interior. Un tema que resulta bastante fascinante para muchos que quieran adentrarse en estos procesos mágicos. Conectar con su guía les brindará, valga la redundancia, una guía dentro de su camino mágico. El libro, La Gran Invocación, es más que un simple compendio de palabras, es un llamado a las profundidades del alma y una herramienta para conectar con la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. Su historia se teje en las palabras de Alice Bailey, una mujer cuya vida estuvo marcada por un profundo compromiso con el crecimiento espiritual y la búsqueda de la sabiduría universal. Alice Bailey, a lo largo de su vida, exploró diversos caminos espirituales y filosóficos. En su búsqueda de comprensión y conexión con lo divino, fue a través de su colaboración con el maestro tibetano Djwhal Khul, que también era conocido como el tibetano, que recibió las enseñanzas y directrices que plasmaría en sus escritos, incluyendo la famosa Gran Invocación. La narrativa del libro nos transporta a un momento crucial en la historia, que es una época marcada por desafíos globales y la necesidad de un despertar espiritual en la humanidad. En este contexto, Alice Bailey recibió la Gran Invocación como un regalo para la humanidad, una herramienta poderosa para invocar la luz divina y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos del mundo moderno. La Gran Invocación, como se presenta en el libro, es mucho más que una oración, es un llamado a la acción espiritual, a la unidad y a la comprensión de nuestra conexión intrínseca con el universo. A través de sus palabras, Bailey nos invita a elevar nuestra conciencia, a abrir nuestros corazones y a reconocer la divinidad que reside en cada ser humano. El libro explora los principios espirituales fundamentales que subyacen en la Gran Invocación. Bailey nos habla sobre la importancia de la compasión, la paz, la unidad y el amor incondicional como pilares para la transformación personal y global. A medida que avanzamos en la lectura, nos sumergimos en una profunda reflexión sobre nuestra propia naturaleza espiritual y nuestro papel en la evolución de la conciencia colectiva. A lo largo de las páginas, Bailey comparte sus propias experiencias y percepciones sobre la práctica de la invocación. Nos muestra cómo esta poderosa herramienta puede impactar positivamente nuestras vidas, brindándonos claridad, fortaleza interior y una conexión más profunda con el propósito de nuestra existencia. El libro también aborda temas como la importancia de la cooperación entre las diferentes tradiciones espirituales y culturales y cómo la Gran Invocación puede servir como un puente para unir a las personas en un objetivo común de paz y armonía en el mundo. En última instancia, la Gran Invocación nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio positivo en el mundo, comenzando por nuestra propia transformación interior.
Es un llamado a despertar, a elevar nuestras vibraciones y a hacer luz en un mundo que a menudo se ve envuelto en sombras. A través de la narrativa cautivadora de Alice Bailey, somos guiados a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, recordando la belleza y la magnificencia de nuestra naturaleza espiritual y nuestra capacidad para manifestar la paz y el amor en cada aspecto de nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es un libro bastante interesante que claramente hoy no se los estoy dando, sino que les estoy dando un libro de estudio a profundidad de este tema, el cual está bastante completo y te va a ayudar a entender mejor todo lo que se habla en el libro de La Gran Invocación. Lo vas a tener en los comentarios, así que puedes checar, y ya que estás allá recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar. En los anales de la historia se encuentran entrelazadas las raíces de los lenguajes rúnicos, antiguos símbolos que han resistido el paso del tiempo como guardianes de sabiduría y poder. Este libro, más que un compendio de runas, es un tratado de historia y el significado profundo detrás de estos misteriosos caracteres. Comenzamos con un profundo análisis sobre la historia de los lenguajes rúnicos, adentrándonos en sus orígenes y evolución a lo largo de los siglos, desde la verticalidad de las runas hasta los sistemas rúnicos y sus correspondencias numéricas. Cada capítulo es una puerta hacia una comprensión más profunda de esta antigua escritura. El Futhark antiguo, venerado por su sabiduría ancestral, es desglosado con detalle, revelando los secretos y mensajes ocultos detrás de cada runa. Desde Fehu, cada letra rúnica es una ventana hacia la comprensión de la realidad más allá de lo visible. El Futhark anglosajón, con su propia riqueza de significados y simbolismo, nos lleva a explorar las profundidades de la cultura anglosajona y su conexión con las fuentes primordiales de la naturaleza. Las runas de este sistema nos hablan de un tiempo pasado y de una sabiduría perdida que busca ser redescubierta. El nuevo Futhark escandinavo nos transporta a las tierras nórdicas, donde las runas son más que simples letras, son portadoras de la esencia misma del cosmos. Cada runa en este sistema encierra una historia, una enseñanza y una guía para aquellos que buscan el conocimiento interior. Los códigos rúnicos de la Edad Media nos sumergen en un periodo de misterio y magia, donde las runas eran utilizadas como herramientas para comprender el destino y la voluntad divina. Desde la protección hasta la adivinación, estas runas eran compañeras inseparables de los sabios y magos de antaño. El Futhark Amanem, con su enfoque de espiritualidad y la conexión con lo divino, nos invita a explorar las profundidades del alma y desenterrar los secretos de la creación. Cada runa en este sistema es un eslabón en la cadena de la evolución espiritual. Finalmente, el Futhark nos lleva al reino de lo oscuro y lo oculto, donde las runas revelan su verdadera naturaleza como símbolos de transformación y renacimiento. Este sistema nos desafía a mirar más allá de las apariencias y adentrarnos en la esencia misma de la existencia. En cada página del libro de las runas y el sendero de la iniciación se encuentra un tesoro de conocimiento y sabiduría ancestral que espera ser redescubierto por aquellos que buscan el camino de la gnosis y la iniciación. Las runas son más que letras, son llaves que abren las puertas de la comprensión cósmica y la transformación espiritual interior, lo cual te va a servir muchísimo en tu camino. Así que si quieres aprender a utilizar las runas a profundidad, a conocer su historia y por qué son como son, este libro puede ayudarte muchísimo. En los comentarios podrás unirte a nuestro grupo de Telegram, el cual es una biblioteca con más de 2000 libros donde podrás encontrar todo lo que necesitas. Ya que estás ahí, recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar y se te agradece muchísimo. En los anales de la brujería moderna hay un libro que se erige como faro de luz en el océano de la magia contemporánea, llamado Glamour Magic, de Débora Castellano. Este volumen no es solo un tratado sobre el arte de embellecerse, sino una revelación de cómo la magia puede entrelazarse con nuestra esencia más profunda para proyectar un encanto poderoso y auténtico. La historia que se esconde tras Glamour Magic es tan rica como las texturas de un tapiz antiguo. No es solo un manual de hechizos y rituales, es un viaje hacia la autoaceptación y el empoderamiento a través de la magia glamour. El libro se despliega como un manto de misterios y revelaciones, comenzando con las raíces históricas de la magia glamour y su evolución en el contexto de la brujería contemporánea. Castellano nos lleva de la mano a través de las páginas, tejiendo la historia de cómo el glamour no es solo una máscara superficial, sino un reflejo de nuestro ser interior. La esencia de Glamour Magic reside en su enfoque holístico.
no se trata solo de aplicar lápiz labial y sombras de ojos, es una transformación más profunda que comienza dentro de nosotros, ¿sí? Comienza a profundidad, nos invita a explorar el poder de las palabras, la ropa, el maquillaje, los gestos y demás, no como herramientas vanas de seducción, sino como canales para expresar nuestra verdadera esencia. En el corazón de este libro yace la noción de que el glamour es una forma de magia en sí misma. No se limita a cambiar nuestra apariencia externa, sino que también moldea nuestra energía y presencia en el mundo y cómo nos perciben los demás. La autora nos enseña a crear hechizos que encarnan nuestra vida interna, que proyectan una confianza radiante y atraen oportunidades que están alineadas con nuestra autenticidad. Una de las joyas de Glamour Magic es su exploración de la conexión entre el glamour y la autoestima. La autora nos anima a abrazar nuestros defectos y virtudes por igual. Al reconocer nuestra belleza única y celebrarla con orgullo, este enfoque de amor propio se convierte en el fundamento sobre el cual construimos nuestro encanto mágico. A medida que avanzamos por las páginas, descubrimos prácticas y técnicas que nos permiten incorporar la magia en nuestra rutina diaria, desde rituales de baño para limpiar nuestra energía hasta encantamientos que potencian nuestra confianza. Glamour Magic se convierte en un compendio de herramientas para fortalecer nuestra presencia mágica en el mundo. Uno de los aspectos más inspiradores del libro es su llamado a la autenticidad. Nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a no sucumbir a estándares superficiales de belleza o la presión externa. El glamour, según ella, es una expresión de nuestra verdad más profunda, una manifestación de nuestra fuerza interior y nuestra conexión con el universo. En este libro encontramos un equilibrio entre la magia práctica y la filosofía espiritual. Cada hechizo, cada consejo de estilo, cada reflexión sobre el poder personal está imbuido de una sabiduría que va más allá de lo material. Glamour Magic es un testimonio de cómo la magia puede ser una herramienta transformadora para sanar heridas internas, para liberarnos de limitaciones autoimpuestas y para manifestar nuestro verdadero ser en el mundo. Al cerrar el libro, nos encontramos no solo con un conjunto de conocimientos prácticos, sino con una sensación de renovación y empoderamiento. Glamour Magic nos recuerda que la magia reside en cada uno de nosotros, que somos los arquitectos de nuestra propia realidad y que la belleza verdadera proviene de la autenticidad y el amor propio. Ya sabes que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram con una gran biblioteca de más de 2000 libros donde puedes encontrar todo lo que estás buscando, y también puedes acceder a nuestro grupo de difusión en Instagram para tener acceso a mucho más contenido. Si este video te ha gustado, recuerda dejar tu like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar, y tú y yo nos veremos pronto. El oscuro relato del Liber Lilith se teje con los hilos de la curiosidad y la perdición, como si fuera un antiguo pergamino que al desplegarse revela secretos insondables y peligros que desafían la cordura humana. En las profundidades de esta narrativa, el ocultista alemán Carl Steiger emerge como el protagonista involuntario de una tragedia oculta tras el velo de la magia y el misterio. La historia comienza con el encuentro de Steiger con un misterioso grimorio que promete el conocimiento prohibido y el poder sobre los reinos de la oscuridad. Este grimorio, el Liber Lilith, en un principio estaba en latín y se presenta como un tesoro antiguo que detalla rituales para trabajar con Lilith, la poderosa demonesa que habita en las sombras más profundas del inconsciente humano, o la deidad oscura que muchos adoran. El editor del diario de Steiger, en una introducción cautelosa, advierte sobre los peligros de adentrarse en los dominios de Lilith y de la magia que el grimorio promete desencadenar. A medida que el relato avanza, el diario de trabajo de Steiger se convierte en un testigo silencioso de su descenso a la locura y la obsesión. De hecho, esta persona se termina quitando la vida. Los rituales descritos en el Liber Lilith se consideran en el centro de su vida, atrayéndolo hacia una espiral de oscuridad y desesperación. Las páginas del diario revelan los efectos insidiosos de la magia, mientras Steiger se sumerge más y más en los rituales de invocación y copulación con los espíritus, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible hacia un abismo sin fondo. De hecho, él no termina el libro, lo termina otra persona que recibe el libro a medio editar de manos de la hermana de Steiger. La presencia de Lilith, descrita en el grimorio como la reina del infierno y madre de los demonios, se vuelve cada vez más palpable en la narrativa de Steiger. Sus encuentros con la demonesa, ya sea en sueños o en estados de trance inducidos por los rituales, adquieren un tono de seducción y peligro que envuelven a la persona que lo lee en una atmósfera de intriga y temor. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja a medida que Steiger se entrega por completo a los oscuros placeres que Lilith ofrece.
perdiendo gradualmente su conexión con el mundo exterior y sumergiéndose en un torbellino de pasión y locura. El Liber Lilith se presenta como un documento antiguo y maldito, una ventana a un reino de sombras y deseos prohibidos que desafían las convenciones de la moralidad y la cordura. A través de la prosa cautivadora de Donald Tyson, la historia de Carl Steiger se convierte en un viaje escalofriante a los abismos de la magia negra y la seducción demoníaca. Cada página del Grimorio revela secretos oscuros y tentaciones mortales, además de cómo conectar con Lilith y con su energía. Así que es un libro bastante interesante que, si te interesa, va a estar en los comentarios para que tú lo puedas tener de nuestro grupo de Telegram o de nuestro canal de Instagram de difusión. De cualquiera de las dos formas lo vas a poder obtener. Cuéntame qué te parece este libro, déjamelo en los comentarios si lo quieres o no lo quieres. Recuerda compartir, que es una gran forma de apoyar, y tu like es más que agradecido. En los anales del ocultismo y la magia, un nombre resuena con misterio y poder: Abramelin el Mago. Este enigmático personaje del siglo XV es el protagonista de uno de los grimorios más fascinantes y controvertidos de la historia, el Grimorio de Abramelin. Acompáñame en un viaje a través de los secretos de este antiguo compendio de conocimiento mágico y esotérico. Los grimorios son libros de conocimientos mágicos, intrigado a generaciones con su promesa de acceso a poderes sobrenaturales. Desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo XVIII, estos textos recopilaban fórmulas, hechizos y sabiduría relacionada con la magia. En su esencia, eran compendios de la antigua sabiduría mística, con la capacidad de desvelar los secretos del universo. Abramelin, un enigmático mago del siglo XV, emerge de las brumas del pasado como el guardián de un conocimiento perdido. Según la leyenda, un judío alemán llamado Abraham de Worms lo encontró en Egipto y recibió de él un legado de sabiduría mística. Abramelin, descrito como un anciano, sabio y amable, compartió sus secretos con Abraham, exigiendo, a cambio, un compromiso con el camino del Señor y la caridad hacia los pobres. De hecho, le pide dinero, 10 florines de oro, para repartirlo entre los 72 pobres de la ciudad. El Grimorio de Abramelin detalla un elaborado ritual destinado a alcanzar la comunicación con el ángel guardián de los magos, el sagrado guardián, poseedor de todo conocimiento. Este ritual, que puede llevar meses completarse, requiere disciplina, devoción y pureza de corazón. A través del rezo diario, la castidad y la abstinencia, el mago prepara su mente y su espíritu para el encuentro con lo divino. Si el mago sigue fielmente las instrucciones del Grimorio, el sagrado guardián se le aparecerá y revelará sus secretos mágicos. Pero el viaje no termina ahí. El mago debe enfrentarse a los príncipes y duques del infierno, convocándolos para obtener su obediencia y liberar su influencia negativa. Con la ayuda de espíritus familiares, el mago puede solicitar deseos como riqueza, amor o incluso habilidades sobrenaturales. La práctica de la magia de Abramelin se basa en el uso de cuadros mágicos, en los que se esconden palabras claves para los rituales, y en la elaboración de recetas místicas como el incienso de Abramelin. Estos elementos son herramientas poderosas en manos del mago, que busca dominar los secretos del universo y alcanzar la iluminación espiritual, y claramente no es para principiantes ni curiosos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Grimorio de Abramelin experimentó un resurgimiento, atrayendo a creyentes y aficionados al esoterismo y al ocultismo. Su reaparición en la escena del mundo mágico fue recibida con entusiasmo, ya que ofrecía un camino hacia el conocimiento prohibido y la realización de deseos más allá de la realidad tangible. En conclusión, el Grimorio de Abramelin, el Mago, es mucho más que un simple libro de hechizos. Es un testamento muy interesante que nos permite contactar con los pensamientos y secretos que Abraham de Worms pudo extraer del gran y poderoso Abramelin. Recuerda que este grimorio forma parte de la gran biblioteca de los cuervos que he hecho para ti. Te dejo el link en los comentarios. También recuerda dejar tu like y compartir para apoyar este maravilloso proyecto, y sígueme para más. De Prestigis Daemonum y Pseudomonarquía Daemonum son dos obras escritas por nuestro querido Johann Weyer, que fue un médico y fue un demonólogo del siglo XVI. Estas obras abordan el tema de demonología y ofrecen una visión crítica de la creencia en la brujería y la posesión demoníaca que prevalecía en aquella época. Igualmente, recuerden que van a tener acceso a estos libros, simplemente pues mira el video para saber cómo. El de Prestigis Daemonum encontramos que trata más que todo de los engaños de los demonios, y Weyer argumenta que muchas acusaciones de brujería y pactos con el demonio eran infundadas y que la mayoría de los casos de supuesta posesión demoníaca
eran en realidad enfermedades que podían ser mentales o enfermedades psíquicas. De hecho, pese a que era un ocultista que aprendió de eminencias tan grandes como Cornelius Agripa, trataba de desestimar los casos y salvar a las personas que eran acusadas de brujería, alegando que eran demasiado tontos como para seguir un proceso tan complicado. Y por otro lado tenemos el Pseudo-Monarquía Daemonum, que es una obra completamente unida, digamos, a la primera de Prestigis Daemonum, en la que Weyer enumera y describe a varios demonios y sus supuestos poderes. Sin embargo, de cara a los juicios y a la opinión pública, Weyer trataba de mantenerse siempre en una postura no creyente y alegaba que estas figuras fueron hechas a través de la invención y superstición y la imaginación popular, lo cual de cierto modo es acertado. Pero quiero que conozcan la historia a profundidad y que también puedan tener acceso a estos libros. Entonces, sin más que decir, recordándote dejar tu like, comentar y compartir y hacerte miembro VIP para obtener mucho más contenido y acceso a nuestros cursos, comencemos. El Pseudo-Monarquía Daemonum, cuyo título completo es Pseudo-Monarquía Daemonum, Liber Officiorum Spiritum Seu Liber Dictus Empto, Salomonis de Principibus et Regibus Daemoniorum, que en español sería Libro de los Oficios de los Espíritus o libro llamado Empto, Salomón, acerca de los príncipes y reyes de los demonios. Es un tratado de demonología del médico holandés, ocultista y practicante Johan Weyer, que vivió entre 1515 y 1588. También era conocido como Wierus, y este libro fue publicado de forma independiente 11 años antes de la muerte de Johan Weyer. Algunos años antes, en 1563, el Pseudo-Monarquía Daemonum ya había aparecido, pero aparece como apéndice de otro libro de nuestro querido Johan Weyer. De hecho, el primero era un diccionario demonológico creado en 1563, conocidos como el De Prestigis Daemonum, cuyo título significa algo así como sobre los engaños de los demonios, que por supuesto lo veremos a profundidad en un momento y también lo podrás obtener. Solo debes compartir y dejar un comentario allá abajo y eso es todo. Y pues sígueme para más contenido, por supuesto. El título en latín de este curioso libro, Pseudo-Monarquía Daemonum, se traduce como la falsa jerarquía de los demonios o la pseudomonarquía de los demonios, y de eso se trata exactamente. Es solo un repaso por las más altas jerarquías del infierno y además de todo, los demonios más importantes. Según Weyer, 7, cada uno de los cuales cumple un rol determinado dentro de esta especie de gobierno del inframundo, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, Belcebú, dentro del Pseudo-Monarquía Daemonum, es considerado el líder, Satán, el príncipe del infierno, Lucifer, siendo representado como una entidad aparte de Satanás, lo cual agradezco, cumple la función de juez supremo. Baal es el general de los ejércitos, Nergal está a cargo de la seguridad interna, Proserpina oficia de princesa y Astaroth, por fin, ocupa el cargo de tesorero. Es bastante curioso, por decir algo, que la estructura de los infiernos no sea tan diferente de lo que conocemos actualmente como una aristocracia europea de aquellos años, además de contener una pequeña biografía de cada demonio. El Pseudo-Monarquía Daemonum, junto a todo esto, incluye los días, las horas y los rituales precisos para conjurarlos y protegerse de sus influencias. Aunque todo debe ser dicho, existen algunas discrepancias entre el Pseudo-Monarquía Daemonum y otros grimorios de aquella época. Por resaltar algo, hablaría de que solo mencionan 68 demonios de mediano rango, cuando la cantidad habitual oscila entre los 69 y los 72. También incluye un breve y pues bastante impreciso, se ha dicho todo de paso, tratado de nigromancia, así también como otras curiosidades bibliográficas bastante interesantes. Y ya sabes que si quieres este libro es muy sencillo, simplemente comparte, deja tu like y comenta. Si estás en Facebook, eso es todo lo que tienes que hacer. Si estás en YouTube, escríbeme también a Facebook o a Instagram para podértelo enviar. Y por otro lado tenemos el libro del que hemos estado hablando para poder hablar del Pseudo-Monarquía Daemonum. Tenemos que hablar de Prestigis Daemonum, que es un tratado de demonología de nuestro querido Johan Weyer, al igual que el primero. Como les comenté, es discípulo de Cornelius Agripa, que fue una eminencia en temas de alquimia, de magia y ocultismo. Su título completo en latín sería De Prestigis Daemonum et Incatationibus ac Beneficis, que en español significaría algo así como sobre las trampas de los demonios y sus ilusiones y venenos. En este sentido, la palabra prestigis, que sería trampas,
refiere a los engaños y hechizos que los demonios empleaban, según el propio Weyer, para obtener la adoración de los hombres. El De Prestigis Daemonum es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes diccionarios demonológicos que existen a día de hoy, a tal punto que uno de sus apéndices principales, que sería el Pseudomonarchia Daemonum, que por supuesto ya lo conocen, suele publicarse de manera independiente debido a su vasta y confusa en algunos casos sabiduría. El gran aporte que maneja De Prestigis Daemonum consiste en una paradoja, que es bastante simple, sí, pero también bastante inquietante, y para muchos sirve para clasificarlo como un libro prohibido que puede llegar a ser detestable. Si Dios es omnipotente, razona el propio Weyer entre sus páginas, entonces los demonios no lo son, de modo tal que sus actos necesariamente responden al permiso divino, y si nada en el universo excede esa voluntad todopoderosa, entonces la maldad más abyecta tiene su origen en el deseo de Dios. En segundo lugar, el De Prestigis Daemonum analiza los demonios vertidos por los seguidores del mal, casi siempre en condiciones que harían dudar a cualquiera sobre la veracidad del mismo, respecto de sus reuniones en los bosques, sus misas negras, su devoción por la práctica nigromántica e incluso cuestiones absurdas como la posible eficacia de las escobas de las brujas, que como bien sabemos acá, las brujas no utilizaban las escobas para volar. O bueno, sí, pero no de la forma que piensas. Y en este contexto, el actor deduce la improbabilidad de las hazañas atribuidas al diablo y sus adeptos. Según Weyer, las confesiones de las brujas sobre aquellas cuestiones no proceden de la realidad, ni siquiera de la ilusión tan siquiera, sino más bien de una profunda decepción, pero no con la realidad. Y en este sentido, el propio De Prestigis Daemonum es uno de los primeros libros en argumentar un origen psicológico a las declaraciones de las brujas y hechiceros, de modo tal que trataba de hacer que fueran liberados alegando de que eran tontos o enfermos mentales, que eran incapaces de poder realizar procesos tan complicados. Y realmente buena parte del libro del De Prestigis Daemonum no aspira a exponer las artes traicioneras del demonio, ni tampoco razona a favor de su existencia, sino más bien busca condenar a las personas que pretenden tener dominio de esas artes negras para afectar a los demás. Y dentro de este apartado también encontramos otro punto que es muy interesante, que lo hablamos anteriormente en la Lingua Diaboli, que sería el Transitus Fluvi, el idioma de las brujas, cuyas características fueron estudiadas por primera vez dentro de este libro. También tenemos que aclarar que no todas las conjeturas que saca De Prestigis Daemonum poseen este grado de audacia como les comenté anteriormente, sino que en ciertos pasajes el libro se reivindica e incluso realiza un riguroso censo para establecer cuántos demonios hay en el infierno, y según el propio Weyer, exactamente serían 7.451.926 entidades menores divididas en 111 legiones al mando de 72 príncipes. De Prestigis Daemonum tardó mucho en ser traducido al español, e incluso a día de hoy queda en algunas partes. Sin embargo, te dejaré los mejores escritos en inglés y español que se puedan encontrar a día de hoy. Ya sabes que si quieres los libros, para la gente de Facebook es muy sencillo, simplemente dejan su like, comentan y comparten y ya está. Y si estás en YouTube, pues puedes hacer lo mismo y escribirme por Instagram o Facebook para podértelo enviar. No me culpen a mí, llevo mucho tiempo diciendo que YouTube necesita un inbox o algo donde escribir, pero no lo tiene. Debes estar preguntando, ¿y Weyer logró ayudar a alguien haciendo que fueran...? Seguramente viendo todo esto te estarás preguntando, si Weyer trataba de desestimar los casos de brujería diciendo que las personas no eran tan inteligentes como para hacerlo correctamente, entonces ¿a cuántas personas logró salvar diciéndoles que eran enfermos mentales? Realmente no hay tanta información sobre a quiénes salvó, pero lo que sí hay es que en su mayoría normalmente eran desestimadas y no eran tomadas en cuenta estas alegaciones de nuestro querido Johann Weyer dentro de los casos. Por tanto, no es que sirviese de mucho, pero por lo menos lo intentaba. De igual forma, este ha sido todo el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda dejar tu like, comentar, compartir. Eso ayuda muchísimo. Y hacerte miembro VIP para acceder a los cursos de alta magia y magia del caos. Muchísimas gracias, mi brother, por el apoyo. Y tú y yo nos veremos pronto. El libro de los hombres lobo es un libro de un investigador inglés que se llamaba Sabine Baring Gould, que básicamente publicaba a mediados del siglo XIX este maravilloso libro. Analiza una teoría muy interesante sobre el origen de los hombres lobo y más específicamente sobre las 7 razas
de los hombres lobo. Estos hombres lobos se piensa que formaban parte de distintas leyendas medievales y que dependiendo de sus características fueron agrupadas en una de las categorías u otras. Al parecer, no todos los hombres lobos son iguales, es un poco racista de tu parte, aunque su aspecto no varíe demasiado, no todos poseen los mismos poderes y ciertamente no todos cuentan con las mismas habilidades. Ahora bien, Sabine Baring Gould no se refiere específicamente a distintas razas de hombres lobo ni distintas razas de licántropos, que ya sabemos que es un licántropo, hombre lobo que se convierte a través de una maldición, a través de pomadas, a través de magia, a través de beber rocío de la huella de la pata de un hombre lobo, a través de que el hombre lobo pues te convierta a su manera. Esto provocaba que la persona ciertos días, se piensa que solo los de luna llena, terminara por perder el control, se convirtiera en una bestia y saliera semidesnudo a pelear contra la humanidad o a comerse unas vaquitas. Entonces, Sabine no habla directamente sobre distintas razas como tal, sino más bien a una sola especie de hombres lobo que se va alternando sus atributos predominantes de individuo en individuo. Es decir, si dos personas se convierten en hombre lobo, según Sabine, sin importar que sea a través del mismo hombre lobo, estos pueden ser de una raza u otra, dependiendo de las características que desarrollen a través de su transformación. Y por supuesto que hay excepciones, en todos lados hay excepciones. El libro de los hombres lobos analiza debidamente todas estas excepciones, como las conversiones por la pasión, que es cuando pues entran en un frenesí diabólico, entre comillas, o directamente una maldición. La manera de transformarse en hombre lobo casi siempre suele estar vinculada con la mordida de otro licántropo, al igual que para convertirse en vampiro, la víctima debía ser mordida por un vampiro. Aunque, al igual que con los hombres lobos, los vampiros también tenían muchos métodos para convertirse, no solo uno. Lo mismo sucede con los hombres lobo, aunque con resultados mucho más impredecibles porque no sabes de qué raza va a ser el hombre lobo cuando se transforma, según las leyendas medievales. En resumen, las circunstancias que muevan a ese hombre lobo a atacar a alguien y en consecuencia de dotarlo de esta capacidad, que sería pues convertirse en licántropo, no siempre van a ser las mismas. Según Sabine Baring Gould, me gusta mucho su nombre, existen 7 motivaciones principales y cada una de ellas puede generar alguna especie de subespecie, entre comillas, de hombre lobo distinta. Vamos a repasarlas brevemente e igualmente el libro lo van a tener en el grupo de Telegram. El link va a estar como comentario fijado. Entonces les explico cómo veremos estas categorías del libro. Primero veremos su nombre y también veremos su traducción. La traducción sería la razón directamente que motivó a esta bestia a convertir a la otra persona en también un licántropo. Entonces, el primero sería Suriem, que significa hambre. El hambre es, según Sabine Baring Gould, que tiene el mejor nombre del mundo, por cierto, la causa más frecuente detrás de los ataques de licántropos. Al parecer, los hombres de la Edad Media preferían cazar animales en los bosques antes que a los seres humanos, pero cuando las presas estaban empezando a escasear, podían aventurarse directamente a pequeños poblados para encontrar nuevas víctimas. Esto daría como resultado un tipo de hombre lobo en el que no predominaba la inteligencia, no era un ser muy inteligente, sus capacidades de raciocinio eran más bien pocas, sino una voracidad tal que los volvía imprudentes, haciéndoles a su vez víctimas de algunos cazadores que iban por los bosques. También tenemos a los Rabian, que significa salvajismo en este caso, y esta especie de hombre lobo vivía exclusivamente en países nórdicos, ¿sí? Entonces, no entablaban relaciones con otros licántropos, eran muy huraños, entre comillas, de manera tal que su comportamiento era mucho más hosco, mucho más salvaje, era más una bestia de lo que sería una bestia, llegando incluso a saquear tumbas para roer viejos huesos y cuerpos deteriorados. Rara vez atacaban a las comunidades, no solían atacar a los humanos, no es la versión más común de ellos, solían estar alejados, en lo suyo, ¿sí? Preferían sitios alejados, preferían sitios fríos también, pero al ser mordido por uno de estos licántropos, la víctima se transformaba en una verdadera máquina asesina. No eran precisamente imprudentes realmente, pero sí eran muy salvajes, pero mucho, eran movidos por una cólera incontenible y desataban el caos allá donde iban. Está también los Experientatian, que serían los que se forjan a través de la experiencia. Básicamente consiste en aquellos hombres lobos que se encontraban en la plenitud de sus fuerzas físicas y también su fuerza intelectual, lo cual les permitió ser muchísimo más selectivo a la hora de elegir sus víctimas. La persona que era convertida de esta manera aún conservaba la inteligencia suficiente como para poder pasar inadvertido
en cualquier lugar donde estuviera, en cualquier poblado, podía incluso formar parte de una comunidad y tener su propia familia, por ejemplo. O por lo menos hasta que se completara el ciclo lunar, donde empezaban a enloquecer un poco, luego volvían a casa, aquí no pasó nada, y de lograrlo casi nunca se les atrapaba. Luego de eso tenemos también a los Senectutem, que sería la vejez, los viejos, digamos. Hablamos aquí de los hombres lobos más ancianos, que eran sumamente inteligentes, sumamente sagaces, eran como el tío conejo, y así debían serlo, ya que dependían casi por completo de la astucia porque no eran tan fuertes como antes. Quizás eran tan fuertes como un hombre fuerte, o quizás un poco más, que superara como las capacidades físicas del cuerpo humano, pero poco más, ¿sí? La edad le termina por otorgar esta sabiduría, pero también le otorga debilidad. Por lo tanto, no poseían tanta energía ni tanta vitalidad para, por ejemplo, atacar poblaciones, y por eso preferían acechar a campesinos o a viajeros que estaban desvalidos por los caminos. Las personas que eran mordidas por estos seres a menudo morían antes de que el proceso se completara. Era mortal directamente. Y de hecho tiene sentido porque el hecho de que te muerda un hombre lobo no significaba que te ibas a convertir en un hombre lobo. O sea, se te podía infectar y se te caía el brazo, sí, pero quizás no te convertías en hombre lobo. Tenemos a los Insaniem, que sería la locura, ¿sí? Muchas personas mordidas por hombre lobo sencillamente no soportaban este ciclo de conversión, perdían la cabeza apenas se manifestaban los primeros síntomas y terminaban por quitarse su propia vida. Aquellos que sí alcanzaban esa madurez solían morir por hambre, porque se resistían a probar los bocados que su ser interno, en este caso su licántropo interno, les pedía. La penúltima de las razas de los hombres lobos es considerada Diablum, que por supuesto significa diablo, sorpresa. Se trata de aquellos hombres lobos que se convertían a través del ocultismo, a través de la magia negra, a través de la brujería, y que no podían convertir a otras personas a través de su mordida, es decir, que si te mordían simplemente te morías y ya está. Pero ellos sí podían transformarse a voluntad, podían ser hombre lobo y luego volver a ser Rick Richards directamente. Y son muy inteligentes, podían actuar con bastante astucia, pero normalmente estaban más en búsqueda de hacer el mal más que pues alimentarse nada más. Se piensa que estos hombres lobo no vivían mucho, pues a ver, los hombres lobo tampoco vivían tanto, se piensa que rondarían máximo entre 200 y 300 años, aunque casi ninguno lograba llegar hasta ese punto porque pues cazadores, inanición, había tantas formas para morir para un hombre lobo que realmente su verdadera esperanza de vida no era tan importante de saber. Pero nuestros queridos Diablum, que se convertían a través de magia negra o a través de pactos, simplemente vivían 20 años, que es lo que se piensa que duraba este pacto. Pero rara vez lograban llegar a cumplir esa edad, y la mayoría de hombres lobos solían morir de una forma prematura, porque pues sus actos solían llamar la atención y terminaban provocando su final. Y por último tenemos a la séptima raza de los hombres lobo, que sería la Deum, que por supuesto ya vimos a la Diablum, ahora vemos a la Deum, estamos hablando de Dios. Esta es, por lejos, la subespecie de hombres lobos más raras que te puedas llegar a imaginar, porque solo los hombres y mujeres de probada sabiduría y fe podían convertirse, porque en la Edad Media se piensa, por ejemplo, que los cazadores de licántropos, de hombres lobos, terminaban convirtiéndose en hombres lobo para poder cumplir con su labor de acabar con los hombres lobos malos, entre comillas, acechando sus aldeas natales y atrapando únicamente a personas que fueran malas, que tuvieran mala reputación, motivo por el cual nadie se enemistaba con este tipo de hombres lobo, porque realmente hacían alguna especie de saneamiento social, por decirlo de alguna manera, comiéndose solamente a ladronzuelos, asesinos y maltratadores. Entonces la gente incluso estaba feliz cuando llegaban estas entidades a sus pueblos. También hay que mencionar algo importante, y es que en las leyendas medievales el hombre lobo como tal, que es este ser antropomorfo, mitad hombre, mitad lobo, no estaba tan marcado. Se pensaba que cuando un hombre lobo se convertía en lobo, se convertía directamente pues en lobo, en el animal de 4 patas, cuadrúpedo, que va caminando por allí buscando su comidita y buscando su manada, ¿sí? Eso mismo se pensaban que sería la transformación del hombre lobo. Y esta transformación no era inmediata, no era de golpe, no era como que, me salió pelo y ahora soy un hombre lobo, no. Sino que en algunos casos podía prolongarse durante varios años, en los que la víctima poco a poco se volvía más bruta, entre comillas, adquiría hábitos nocturnos y se comportaba de manera más o menos salvaje. Era un proceso largo en algunos casos, hasta que por fin partía a los bosques y nunca más se les volvía a ver. De hecho, también es una condición que hay personas que pueden desarrollar sin convertirse en hombre lobo y se llama licantropía clínica, donde pues básicamente la persona afectada piensa que es un hombre lobo pese a que no es un hombre lobo y termina en el bosque desnudo comiendo bellotas. Y de hecho la gente piensa que puede ser como una bacteria o como un virus que a través de la mordida el hombre lobo transmitía a su víctima.
pero lo cierto es que la mayoría de los ataques de los hombres lobos terminaba con muerte absoluta. La persona no se salvaba. Incluso si lograba escapar, es posible que la herida de la mordedura terminara por acabar con su vida. En todo caso, se habla más de una maldición que de cualquier otra cosa, ¿sí? Sin embargo, a raíz de esta bajísima pero existente tasa de supervivientes de ataques de hombres lobos, surgiría esta categorización que hemos hecho el día de hoy sobre estos temas.